El siguiente programa carece de corrección política. Se recomienda discreción a las personas sensibles a las verdades incómodas. Vamos a estar hoy hablando con una persona que es una excepción a la regla. Vamos a hablar hoy con una mujer antifeminista. Así como suena, extrañísimo. Eh, Estamos con Nina, que nos habla desde México. Te agradezco, Nina, si te puedes presentar y contarnos un poco quién sos vos. Hola John, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por invitarme a tu espacio. Bueno, me presento. Yo soy Nina, soy mexicana, tengo 29 años. Yo actualmente me dedico a la redacción de investigación, soy redactora de investigación y participo activamente como administradora de varios grupos de temática antifeminista y antiprogresista en Facebook, como son Antifeminista, Poder Antifeminista, Progrebook. Bien, perfecto. Y contanos, bueno, cómo llegás a este punto. ¿Cómo es que, no sé, creo que me veo obligado a preguntarte si acaso sos una alienada o si odias a las mujeres o si, no sé, ¿qué te pasó de chiquita? ¿Quién te la estimó para que pienses así? Contanos un poco vos, ¿cómo llegás a este punto o si hubo una trayectoria o simplemente te despertaste un día y dijiste, no me banco más a estas aborteras y no quisiste saber más nada? Pues no, fíjate que fue un proceso de años. El siguiente programa Yo creo carece que de a todos nos corrección llega a pasar política. así, Se sobre recomienda todo cuando discreción a nos las toca personas vivir sensibles a las verdades incómodas. mucho del progresismo desde pequeños. Yo, por ejemplo, aquí en México, a mí me tocó estar en la preparatoria, tenía yo 16 años cuando se aprueba el aborto en Ciudad de México, que era donde estudiaba. Entonces, yo con 16 años, pues era por supuesto el público objetivo de la medida. Entonces nos llegaron a la escuela con folletos que eran sobre educación sexual y que la mitad del folleto eran anticonceptivos en general y la otra mitad era aborto. Para cuando llego, por ejemplo, a la Facultad de Derecho, estaba instituyéndose ya la figura de feminicidio en el Código Penal. Entonces a mí me toca ver cómo se concretan muchas de estas medidas progresistas. Y por supuesto que en algún momento llegué a creerme muchas cosas. Por ejemplo, yo llegué a creer que las mujeres se morían por aborto clandestino. Yo lo creía cuando tenía 15 años, porque eso era lo que yo veía. Entonces yo paso por todo un proceso en el que empiezo a cuestionarme muchas cosas. Me doy cuenta que hay cosas que no me cuadran, pero yo ingenuamente, yo en ese momento pensaba, bueno, cuando llegue a la Facultad de Derecho, voy a entenderlo. Voy a entender cómo es que se prueba que el feminicidio, yo pensaba, bueno, ¿cómo es el escenario de un feminicidio? Entonces yo decía, bueno, pues es que si el esposo mata a la esposa por celos, no es un feminicidio, y si la mata por aquello, pues tampoco lo es, si la mata por eso tampoco. Entonces yo pensaba, bueno, me voy a esperar a que llegue yo a la universidad, porque allí van a estar las personas que me van a decir esto es así, y yo lo voy a entender. Y resulta que llego a la universidad y eso no pasa. Nadie tiene las respuestas. Después me doy cuenta que en realidad esas respuestas no existen. Luego empiezo a cuestionarme más cuando llego a preguntarme, yo creo que quizás el tema que más me hizo dudar fue el transexualismo. Yo creo que ese fue con el que yo tenía más dudas y quería yo que me explicaran y la gente no me explicaba, la gente solo me decía que era así o yo estaba en su contra y no me daban respuestas. Eh, yo creo que el punto final en el que yo termino este proceso antes de declararme completamente antifeminista, fue cuando una de mis mejores amigas, que para esto te voy a contar, John, que mis dos mejores amigas de la vida, una es homosexual, una es lesbiana, y la otra es feminista, que en los últimos años ha empezado así a tender un poco a radicalizarse. Antes no era así, pero últimamente sí. Entonces ella en una discusión que tuvimos en algún momento me dijo, es que tú tienes muchas actitudes feministas aunque digas que no. Y entonces tratando yo de encontrar, digamos, qué tipo de feminismo era en el que yo encajaba, le pedí que me diera referencias, le pedí que me diera libros,
Y entre más yo leía directamente sobre feminismo, menos me gustaba. Y el punto central que hizo que de plano yo cortara con todo fue cuando me tocó leer a Shulamit Firestone, que es feminista radical, ideóloga del género, cuando ella hace su propuesta respecto a el patriarcado se va a caer. ¿Y qué vamos a poner cuando el patriarcado se caiga? Y ella propone unas cosas terribles. Y fue en ese momento donde dije, hasta aquí. No solamente basta con decir que no soy feminista, hay que oponerse activamente y alzar la voz en contra de esto. Bien. Coincido con vos en que muchas veces hay un montón de gente que es fanática o profesa una filosofía o un partido político, no tienen idea de qué, de en qué se basa o qué es, ¿no? Pero son banderas, ¿no? Y uno tiene que agarrar las banderas y pertenecer a un grupo y todo lo demás. Em, Contame un poco de todas las cosas que vos leíste o viste, ¿qué fue lo que más te pareció que era en sí antifeminista dentro del, o sea, dentro del feminismo hay muchas cosas que para mí atacan a la misma mujer. Contame vos qué fue lo que encontraste más dañino para la mujer en el feminismo. Bueno, esa está difícil porque en realidad hay muchas cosas muy dañinas. No sabría decirte cuál sería quizás la más dañina de todas, pero yo creo que la más clara es el ataque a la familia para que la mujer no tenga la opción de ser sometida. Y esto parte de la frase célebre, el pensamiento célebre de Simone de Beauvoir, donde dice que es necesario quitarle a la mujer la opción de tener una familia, porque de tener la opción, la va a elegir. Muchas mujeres van a elegir tener una familia, y mientras la mujer elija tener una familia, va a estar siempre sometida. Por lo tanto, hay que quitarle esa opción. Y eso es muy claro para mí es muy fácil ver que el feminismo no quiere mujeres que elijan con libertad, solamente quiere cambiarlas de dueño, porque al quitarles la opción que yo no quiero que tomen, van a tomar la que yo forzosamente quiero que tomen. Eso no es libertad, eso no es querer mujeres libres, eso es solo querer ahora quitar al patriarcado y a los hombres de sus dueños y ahora quiero hacerlo yo. No, no, es tal cual. Yo creo que es una de las ramas más fuertes de la izquierda del marxismo cultural, justamente por eso, porque sacamos la lucha tradicional de clases de los trabajadores, de los pobres y los ricos, y la pasamos al ámbito del hombre y la mujer, ¿no? Entonces, vos cuando empezaste a ver el feminismo, ¿notaste que era de izquierda o lo veías como algo independiente? No, yo de momento cuando empecé a conocer de feminismo no lo relacioné directamente con la izquierda. De momento yo lo relacionaba solo con, ay, bueno, este es un movimiento de niñas mimadas, frustradas y berrinches. De También, momento sí. solo lo relacioné con eso. Ya conforme uno vaya conociendo, ya encuentra las ligas en todos lados. ¿Cuándo empieza a tener el feminismo fuerza en México? Porque, bueno, nosotros vimos que en Argentina el feminismo aparece, porque sí, ya estaba, ya hacíamos marchas, digan lo que quieran. El feminismo aparece cuando Macri pone sobre la mesa la opción de legalizar el aborto. Antes no se veía. ¿Cuándo es que aparece en México? Bueno, yo creo que el feminismo cobra fuerza en México, en Ciudad de México, con mayor fuerza, a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador aquí en la ciudad, cuando era jefe de gobierno y ahora es presidente. Ahí nada más. Genial. Entonces, aquí en la Ciudad de México, el gobierno siempre ha sido de izquierda, siempre, siempre. Pero fue hasta que llega López Obrador que estas medidas que te mencionaba empiezan a cobrar fuerza. Y ahora lo tenemos como presidente y por esa razón es que tenemos este movimiento encima. ¿Vos adjudicás el feminismo a una causa local, a una lucha de las mujeres, de abajo hacia arriba, o crees que es de arriba hacia abajo? Para nada. El feminismo forma parte de una ingeniería social, viene de arriba hacia abajo. Eh, Incluso desde el feminismo de primera ola, ¿sí? Porque hay que decir que el feminismo de primera ola
si bien tenía, digamos, en ese momento un reclamo justo, hay que decir que en realidad las mujeres en ese momento, precisamente por las circunstancias, no tenían los recursos económicos para manifestarse. Por lo tanto, necesitaron de apoyo de quien sí lo tenía. Entonces, desde feminismo de primera ola tenemos esta constante que se mantiene en la que las mismas feministas de hoy en día, que sí cuentan con recursos para autofinanciar su revolución o sus movimientos, siguen estando financiados por, por entes más poderosos. Bien, exactamente. Sí, creo lo mismo. Además, lo dicen públicamente, ¿no? Open Society es uno de los principales financiadores del feminismo y no tienen ningún problema porque, bueno, para ellos supuestamente es una causa muy justa y todo lo demás. Vos mencionabas la primera hora de feminismo. ¿Qué diferencia vos notás en el reclamo de derechos? Porque para uno que no sabe, yo creería que los derechos ya están. De repente estoy mal informado y hay todavía derechos que las mujeres no tienen, pero a mí me parece que no solo que tienen los que pedían, tienen más derechos y tienen más derechos incluso que los hombres. Hoy en día sí. En feminismo de primera ola, todavía para el feminismo de primera ola nos topamos con que la mujer no tiene derecho al voto, o no tiene derecho a heredar, o no tiene derecho a tener bienes propios. Sin embargo, alguna vez escuché esta frase de una chica antifeminista también que decía que a ella no le gustaba ninguna ola del feminismo. Todos siempre suelen separar las olas del feminismo como feminismo de primera ola era bueno, era positivo, pero ahora no. Y entonces ella decía, a mí no me gusta ninguna ola del feminismo porque todos parten de la idea de que la mujer era inferior. Independientemente de los derechos, se parte de la idea de que la mujer es inferior y realmente la mujer no lo es, jamás lo ha sido. Y en términos reales, fácticos, la mujer siempre ha tenido poder en sus esferas, con sus habilidades, con sus talentos, la mujer siempre ha tenido su propio poder. Ahora lo que sucede es que ese poder que siempre ha tenido ya no le basta a la mujer. Ahora lo que quiere es extenderlo. Actualmente, en cuestión de derechos, el feminismo está empezando a marcar una desigualdad entre hombres y mujeres, poniendo en superioridad a la mujer. Una de las cosas que siempre se habla cuando se hablamos de feminismo es la brecha salarial y la mujer eh, fuera del hogar, trabajando. ¿Cuál es tu opinión en respecto a estos dos temas? Es importante primero señalar que la brecha salarial existe en términos de números, sí, pero en realidad hay que analizar cómo se sacan los datos de la brecha salarial. La brecha salarial, ese índice, ese número que se saca, que por ejemplo aquí en México va más o menos al 30%, es una estadística que se saca de forma muy simplona. Literal lo que hacen es ir, checar sueldos de hombres, checar sueldos de mujeres, sacar un promedio y sacas el promedio de sueldo. Con los promedios de sueldos los comparas y entonces tienes una diferencia de 30% entre los sueldos de hombres y los sueldos de mujeres. Y no se contemplan en ningún momento ni las horas trabajadas ni el campo al que se dedican. Ahora, en América, en América, todo el continente americano, ¿tú sabes cuáles son los países que tienen una menor brecha salarial? No, la verdad que no. ¿Te puedes imaginar cuáles son los países que tienen el menor índice de brecha salarial? Así son el ejemplo a seguir. Imagino que serían países como Estados Unidos o Canadá, pero Pues no. estoy tirando vocal porque no lo sé. No, en realidad son Venezuela y me parece que Nicaragua. Entendí, Son ahora los sí. países que tienen una Ahora menor cayó la brecha moneda. salarial. ¿Por qué? Porque literalmente allá la gente, perdón si lo digo feo, pero allá la gente se muere de hambre. Por lo tanto, hombres y mujeres están dispuestos a trabajar de lo que sea. Por Claro, lo tanto, los sueldos se unifican. ¿Qué pasa en países como, por ejemplo, Noruega? Gran claro. ejemplo. Sí, 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 no, ahora entiendo el razonamiento. La brecha salarial allá se incrementa hasta un 50%. ¿Por qué? Porque allá las mujeres no se mueren de hambre. Allá las mujeres pueden trabajar de lo que se les dé su real y pontificia gana.
pueden trabajar las horas que se les dé su real y pontificia gana y luego irse. Entonces, no necesitan matarse trabajando, tomar doble turno, tener 2 trabajos, agarrar el trabajo que quieran. Pueden elegir el trabajo que realmente les satisfaga, les llene, no es necesario que trabajen horas extras y la brecha salarial se incrementa. A mayor libertad vamos a notar mayor crecimiento de estos números. Saquen captura. Esta información es clave. Evidentemente, ahora que lo entiendo, es lógico lo que vos me decís. El socialismo que tiene la costumbre de emparejar para abajo, o sea, somos todos pobres. En ese caso, por supuesto, a falta de libertad, a falta de todas estas cosas, vos tenés un montón de gente que gana miseria, Igual. pero ganan todos la misma miseria. No, Así es, y a mayor tremendo. libertad se disparan los números al contrario. Bien. Es que cuando Sí, tocamos sí. este tema del trabajo, vamos a darnos cuenta de forma muy clara, se van a hacer más evidentes las diferencias hasta biológicas que hay en el cerebro femenino y masculino, que es algo que el progresismo ha querido desaparecer. Entonces, hay grandes diferencias entre el tipo de trabajo que como mujeres a la gran mayoría nos atraen, que el trabajo que en general puede ser más fácil y más atractivo para los hombres. Aquí lo importante es que si yo quiero ser, no sé, trailera, camionera, yo pueda hacerlo si quiero, aunque sea la única, porque normalmente a nadie le guste y normalmente ese tipo de trabajos son bien pagados por el riesgo que se da, pero si yo quiero hacerlo, lo importante es que nadie me lo niegue, aunque sea la única, pero es probable que sí sea la única. Hablando también de toda esta, de la mujer en el trabajo. ¿Qué pensás vos? Porque siempre hablamos de los conservadores, por lo menos, creemos que la unidad de la sociedad es la familia. El, el socialismo piensa que la unidad de la sociedad es el colectivo y el libertarismo piensa que la unidad de la sociedad es lo más importante, es el individuo. Para nosotros que pensamos que la familia es lo más importante, ¿en qué afecta, o si vos crees que afecta, el hecho de toda esta inserción en los últimos años de la mujer en el campo laboral? Que la mujer, incluso, a ver, como vos decís, si bien hay países que no tienen la necesidad que tienen los países pobres, la mujer por elección y por incentivo, porque se está desde temprano incentivando a las mujeres a que salgan a conquistar el mundo laboral. ¿Qué efecto tiene esto en la familia, según tu opinión? Bueno, es que justamente la finalidad de todos estos movimientos es destruir a la familia. Voy a explicar un poco esto. La gente de afuera, los progresistas, siempre dicen que nosotros los conservadores defendemos a la familia porque somos unos aleluyos, ignorantes, retrógradas, que lo que queremos es mantener la familia natural porque así la ordena Dios. Ciertamente que hay mucha gente que tiene esa motivación, pero en realidad hay razones más económicas y políticas para defender y para atacar la familia. La familia se instituye en Roma como una herramienta para el Estado para poder regular 2 aspectos muy importantes en la sociedad. 1, la línea del parentesco y 2, la herencia. Entonces, la familia se convierte en la herramienta por excelencia para la protección de la propiedad privada. ¿Ya me entiendes para dónde va la cosa? Intentar atacar a la familia no es porque queramos ser muy nuevos, muy progresistas y Dios no existe. No, queremos atacarla porque es la base del cambio social. La familia es el núcleo social. Si cambias la estructura familiar, vas a cambiar la sociedad y va a ser mucho más fácil cambiar un sistema político y económico. Me parece que fue una feminista de segunda ola, se llama Alexandra Kollontai, me parece que es ella, quien dice o reconoce que la falla en el comunismo ruso se centró en que no atacaron la estructura familiar. Falla el comunismo en Rusia gracias a que la estructura de la familia se mantiene. Por lo tanto, previene a atacar primeramente la familia para que la revolución socialista y la revolución feminista
sea efectiva. Entonces, ¿por qué ahora tenemos todos estos movimientos en los que le decimos a las niñas, a las jovencitas, que lo que hacen normalmente como mujeres ya no basta, ya no alcanza? Y está un poco ligado con lo que platicábamos hace rato sobre el daño que le hace el feminismo a la mujer. La desprecia completamente. Simone de Beauvoir decía que a la mujer se le relega del reconocimiento social que da la violencia. O sea, los hombres van, en un entorno primitivo, los hombres van, salen y cazan, y entonces reciben un reconocimiento por ello, mientras que a la mujer se le restringe porque ella tiene que dar a luz, porque ella tiene que cuidar a los hijos, y se le restringe ese reconocimiento. Pero Simone de Beauvoir no se da cuenta, o si se da cuenta, le vale un cacahuate, que el simple hecho de mantener a la mujer aquí, ese es el reconocimiento. Una tribu primitiva no se puede dar el lujo de mandar a sus mujeres a matar porque se va a extinguir. Te puedes dar el lujo de que se mueran los hombres, de que te quede uno, de que te queden dos, pero no te puedes dar el lujo de que la mujer se te vaya. Es la que te va a ayudar a perpetuar tu sociedad. Entonces, allí mismo radica el reconocimiento que siempre se le ha dado a la mujer, el cuidado que se le ha dado a la mujer. Y ahora actualmente se les dice a las niñas y a las jovencitas que el poder que ellas tienen por naturaleza no es suficiente. Por un lado te dicen que la mujer debe salir, que la mujer debe estar afuera, debe exponerse, debe ser fuerte y todo lo demás. Y por otro lado te advierten de una cantidad de peligros extremos, ¿no? A ver, 11 de cada 10 mujeres son violadas todos los días. ¿Qué análisis le haces vos a la contraposición de, por un lado, dale todo para adelante, todo con todo el poder, y por otro lado, te asustan y te crean un montón de enemigos, gran parte de ellos imaginarios? Así es, son imaginarios, y yo creo que la finalidad con la que se hace es para obtener bienes y privilegios del Estado. Porque si entonces tú tienes a un grupo de gente que te está demandando, en este caso, oye, yo quiero trabajar, yo quiero salir, yo quiero progresar, yo quiero hacer, pero ve lo que me están haciendo, etcétera, etcétera, yo lo que voy a necesitar es apoyo. Entonces yo creo que el objetivo fundamental para empoderar o buscar que las mujeres tengan este objetivo de salir de sus casas y al mismo tiempo meterles miedo de salir de sus casas es buscar un apoyo exagerado del Estado. En México, por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los reclamos que vos has visto específicamente hacia el Estado que te parece que son irracionales? Bueno, el de paridad de género, yo creo que ese es como el que ahorita está más moda. Si tú escuchas cualquier anuncio gubernamental, es la legislatura de la paridad de género. Me parece absurdo, me parece una medida absurda, porque yo creo, por supuesto, me es insultante que crean que las mujeres necesitamos que nos regalen el puesto solo por tener vagina. Hemos visto ya en varios quiero ejemplos. mencionar una más, Sí, claro. mencionar una más, y yo creo que otro reclamo que quizás no es, bueno, sí es al Estado, y es el que más no me checa, es el del yo sí te creo. Uy, sí. No soporto el yo sí te creo. ¿Por qué? Aparte de lo obvio que es que, perdón, es que se me durmió una pierna. Estoy tratando de despertarla. Aparte de lo obvio que el sistema penal no es una iglesia para basarlo en un sistema de creencias. Hay que basarlo en la prueba. Pero independientemente de eso, me insulta completamente que haya un grupo de mujeres que digan que la mujer es incapaz de mentir cuando está hablando de un abuso. ¿Por qué? Porque independientemente del juicio moral que pongamos sobre la mentira, sobre si es bueno o es malo, la mentira forma parte de la evolución del pensamiento humano. Para mentir necesitas tener un mínimo de inteligencia. Así. ¿A quién, por ejemplo, yo pensaría, bueno, si me habla de abuso, yo le creería a un niño, por supuesto? Tu desarrollo emocional y mental es menor.
a una persona con discapacidad, por ejemplo, que llegara a comunicar según un tipo de discapacidad que sufrió de algún abuso por exactamente la misma razón. Por lo tanto, me ofende tremendamente que venga un movimiento a decir que yo como mujer soy incapaz de mentir, porque independientemente de la maldad o de la bondad de la mentira, es parte de un proceso propio de una persona inteligente, mentir. A mí no va a venir un grupo de mujeres a decirme que yo tengo el razonamiento de un niño de 5 años. Claro, por supuesto, ¿no? Perdón, el que me había faltado, Giancarlo Millán, también, Michan, quería mandarle saludo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Se ha creado todo esto. Bueno, la victimización hace que, bueno, la mujer siempre es la víctima. No estoy de acuerdo con la discriminación positiva, que es algo que se usa para muchas ideologías de este tipo, ¿no? Bueno, los negros son todos buenos, las mujeres son todos buenos, siempre es, ¿no? El de izquierda siempre es humilde, el de derecha siempre, bueno, lo que sea, ¿no? Se hace esta discriminación positiva en la que todos los que pertenecen a esta minoría son buenos. Y vemos como resultado que muchas de estas políticas fallan tremendamente porque se hace de forma artificial, y obviamente al no funcionar se necesita cada vez más imposición, cada vez más imposición, cada vez más imposición. En realidad fallan por una razón todavía más perversa que esa. A ver. ¿Qué va a pasar? Y pensemos, ¿qué pasaría si el día de mañana todos los problemas de las mujeres, todos, desaparecen? Y para el feminismo sería un problema porque no van a tener que quejarse, van a tener que buscar algo nuevo. Deja tú que tener de qué quejarse, ¿de dónde van a cobrar? Sí, no. ¿Cuántos cursitos hay de perspectiva de género? Y no son gratis. Sí. Ay, el curso para acompañantes aborteras, ay, 100 pesos de recuperación. Ay, todo lo que se cobran de Planned Parenthood, sí, todo lo que cobran los movimientos feministas como Católicas por el Derecho a Decidir, porque cobran. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana todos los problemas de las mujeres desaparecen? Ya no matan a ninguna mujer, se acaba el negocio. Por eso es que el feminismo necesita fracasar. Se crece en el fracaso. Y esto llega al punto de ser total, completa y absolutamente grotesco, porque las personas en los grupos que más se gozan aquí en México, que más se gozan de que maten a una mujer, son los grupos feministas. Y los grupos feministas te van a hacer viral fotos, detalles asquerosos, terribles, y entre más violento maten a la mujer, mejor para el feminismo. Es grotesco. Entonces, al feminismo le conviene fracasar. Le conviene que a la mujer le siga yendo mal, en los términos de los que se le va mal, porque sí, las mujeres tenemos problemas, pero no tenemos esos que dice, ni se solucionan de la forma en que nos dicen, ni les conviene solucionar nuestros problemas reales. Por eso, mira, me hago de la vista gorda, sí, mira, la mataron, aborto legal, no soluciona nada el aborto legal, pero igual lo voy a pedir. Entonces, por eso pedimos un montón, bueno, yo no, te piden un montón de medidas absurdas que se sabe de antemano que van a fracasar. Veamos los movimientos de Ni Una Menos. Desde que existe como tal, el feminicidio no ha dejado más que, no ha parado de crecer. Bueno, ya es el momento. ¿Cuándo va a haber alguien más o menos inteligente que conecte una neurona con otra y diga, a ver, si no ha funcionado en 10 años esto, quizás hay que cambiar la estrategia, ¿no? No, es que si se les ocurre igual se van a pasar de largo porque ahí está. Claro, aparte además eligen cosas que son, o sea, problemas que son prácticamente insolucionables. Es como que yo diga, bueno, voy a seguir marchando hasta que nunca más nadie mate a nadie. O sea, es algo que va a pasar siempre, no lo estoy justificando, es algo que pasa. Dejan en total indefensión al grueso de las mujeres. O sea, aquí en México también se dio el caso y nadie marchó por ninguna de las personas que te voy a comentar. Una niña de 10 años que fue asesinada por su abuela y que había sido torturada por años. Nadie marchó por ella. Y el caso, yo recuerdo mucho este caso porque en las noticias primero se habló de un feminicidio, de una muchacha de 16 años que la encontraron descuartizada en una maleta.
y se habló de feminicidio hasta que descubrieron que había sido la novia. Ah, Y ahí, pum, ya se acabó. entonces de repente callados. O lo que mencionabas, o si es policía, o si simplemente si no ayuda o contribuye a la causa, la muerte de una mujer no nos importa. Yo se los he dicho a muchas chicas que lo defienden. Ruega tú que si un día te mate un hombre, que si te mata una mujer, no vas a importar a nadie. Nadie va a destruir un papelito por ti. Claro, y que no sea justo un ladrón que te fue a saltar o algo, porque eso está bien, ¿no? Aparte, la hipocresía extrema que vimos ahora con el tema del coronavirus. En Argentina se hizo muy famoso por los presos que reclamaban para poder salir de las cárceles para que no se vayan a enfermar, pobrecitos, fíjate. Pero ojo, ellos tenían carteles que decían: no somos asesinos, no somos violadores. O sea, ya está. Si vos lo decís, flaco, digo, no tengo cómo ponerlo en duda, ¿no? Y las mismas feministas que te hablan, bla, 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 defendiendo que los pobres tipejos puedan salir porque fíjate que no se merecen morir de esa manera tremenda, espantosa, bla. Esto se lo debemos a los medios. Apenas, ¿qué habrá sido? ¿Cómo fue? Me parece que fue este año. Viendo este medio progre aquí en México, Milenio Noticias, si se muere una mujer, te van a sacar una nota de 5 a 10 minutos donde te van a dar los detalles de la muerte, te van a entrevistar a la mamá, el papá, la abuelita y hasta la maestra del kinder de la pobre mujer, te van a montar fotos y te van a decir qué buena, qué maravillosa era, que seguramente lo era, sí, vamos a decir que no lo sabemos, pero vas a ver una nota extensa, conmovedora. Y me tocó ver en Milenio justamente eso, en un mismo segmento la nota conmovedora con las entrevistas y la siguiente noticia: encuentran 19 cuerpos en Michoacán, en distintos puntos de Michoacán. Fin, lo que sigue. ¿Cuál es la que se te queda en la cabeza? ¿Cuál es la que te conmueve? La que, ay, pobre. Pues donde vemos las entrevistas, donde le ponemos el nombre a la víctima. Se hizo hace mucho tiempo una especie de challenge muy tonto, donde decían, ¿cómo era el challenge? Tenías que poner tu nombre, tú como mujer tenías que poner en Google tu nombre y luego poner ¿es encontrada muerta o desaparecida? Algo así, o desaparecida, cosas así. Y entonces ibas a ver el montonal de notas donde ibas a ver a chicas con tu mismo nombre desaparecidas aquí y allá y en todos lados, y era para concientizar sobre la violencia contra la mujer. Bueno, es que esto sucede por una razón todavía más terrible, que es que a las mujeres al menos se les da un nombre en la nota, porque cuando ponemos la nota de la muerte de un hombre, o de 5 o de 19, no le ponemos el nombre de nadie, no ponemos la cara de nadie. Son víctimas que pasan por completo desapercibidas, y que hay mujeres que son parte de los daños colaterales, que son sus madres, sus esposas, sus hijas, sus hermanas, que padecen sus muertes, y a ella, adivina qué, a ellas a nadie les importa. A mí en toda mi vida jamás me habían insultado tanto como en el momento en que decido oponerme al feminismo. Y me han insultado y me han dicho cosas horribles. Seguramente tú has tenido oportunidad de verlo, que luego lo posteo, que ponen cosas espantosas. Entonces, ¿qué piensan exactamente? Yo creo que no piensan nada. Yo creo que las personas que caen en el feminismo, la verdad es que la mayoría, una inmensa mayoría, no tiene ni la más mínima idea de lo que dice el feminismo en realidad. Tú te vas a dar cuenta cuando, por ejemplo, te dicen cosas como, no, es que feminismo y pedofilia no tienen ninguna relación, no tiene nada que ver. Bueno, te vas a dar cuenta que no ha leído absolutamente nada. Entonces yo creo que para caer en el feminismo se necesita de una conjunción de elementos que lamentablemente se dan con mucha frecuencia en la sociedad, gracias justamente al debilitamiento de la familia. Tiene que ser. O sea, hay un chiste, es meme, se usa muchísimo, pero la verdad es que creo que es muy real, que es que se burlan mucho de las feministas desde el punto de vista de,
Típica niña que no conoce a su papá. Y sabes que es cierto. Es bastante cierto. Creo que el feminismo llega a cubrir una necesidad que todos tenemos de alguna forma de sentirnos parte de algo, de sentirnos especiales, de sentirnos parte importante de algo. Entonces, cuando no tenemos eso dentro de nuestras familias o dentro de nuestro círculo cercano, vamos a ir y buscarlo. Entonces, el feminismo hace una suerte de yo misma te quito para que necesites y yo misma te lo doy. Mira qué bueno soy, yo te voy a dar la paletita que yo misma te quité. Es una burla, es una farsa. Y cualquier persona que tenga el deseo de ir aprendiendo, realmente aprendiendo, le va a pasar lo que le pasó a Sarah Winter. Vámonos para afuera. Tal cual. Es algo que también le adjudicamos siempre a la izquierda, ¿no? La izquierda te roba y después te da el vuelto, ¿no? El cambio. Toma esto para comprarte una... Y tú agradecidísimo, gracias. Exactamente. No, te quiebran las piernas y te dan las darme. muletas. Exactamente. Exacto, sí. La verdad, digo, es algo que uno se da cuenta, aparte de la forma en la que ellas lo pintan, ¿no? Abortamos juntas, ¿no? Aborté y después nos juntamos con mis amigas a mirar Netflix y la pasamos re lindo y todo lo demás. Hace un par de días veía una publicación de una muchacha clásica, libro de texto feminista, ¿no? Bastante pasadita de kilos, pelo verde, cara de pocos amigos y todo lo demás, que ella escribía cómo había sido su vida durante niña por no tener un padre en su casa. Y ella decía, bueno, que sufría mucho, que los días del padre le daba mucha ansiedad, que lloraba cuando veía que los niños de la escuela lo iban a buscar sus padres, todas esas cosas, ¿no? Entonces, después de toda esa conclusión y de todo lo que ella sufrió, su resumen, ¿no? Abajo era, pero qué suerte que no tengo padre porque los hombres son todos abusivos y opresores y no sé qué. Estás haciendo la peor, el peor razonamiento. Claro, estás haciendo el peor razonamiento que existe. O sea, si no fuera porque sabía que esa publicación era real, creía que alguien la había inventado a propósito para burlarse de este tipo de personas. Pero veo que no, que mucha gente piensa así. En resumen, más o menos para ir cerrando, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, Nina, para, bueno, no sé si rescatar a las que están en ese camino, evitar que otras entren, o cómo podemos debilitar al feminismo en sí? Ay, difícil, eso está difícil. Pero está difícil no porque el feminismo sea la gran cosa, sino porque cuenta con demasiado apoyo y demasiado dinero que la verdad el resto de la gente normal no tenemos. Entre las medidas que yo considero que pueden funcionar, por ejemplo, a ustedes como hombres, por favor, hombres, no abandonen a sus hijas. Tomen conciencia de lo importante que es su papel en la sociedad. Y lo estamos viendo ahora precisamente las consecuencias de no haber valorado como se tenía que valorar el papel de la paternidad, ¿no? Porque venimos saliendo de esta generación de luchonas de ay, no necesito a ningún hombre, no es necesario, yo puedo criar a mis hijos yo sola. No es que no se pueda, yo crío a mis hijos como mamá soltera, pero obviamente como madre soltera me preocupa y me ocupo en que mis hijos tengan una figura paterna positiva en sus vidas, porque la figura paterna es importante para el desarrollo de cualquier ser humano, de su desarrollo normal, es muy importante. Entonces, por favor, hombres, tomen conciencia de su papel como padre y la importancia que tienen tanto en la vida de sus hijas específicamente en este caso, y de sus hijos también que pueden ser potenciales aliados abortistas, y en general de la sociedad. Su papel es importante, no dejen que ninguna mujer, ni grupo, ni ley les diga que no son importantes o que son fácilmente reemplazables, porque eso no es verdad. Y sean responsables con su paternidad. Los necesitamos, creo que esa es una gran herramienta, necesitamos padres responsables
que amen a sus hijos en primera. Necesitamos fortalecer a la familia, porque el objetivo del feminismo es que la familia sea débil, que podamos tronar a la familia. Necesitamos familias fuertes. Otra, creo que también es importante, creo que es muy importante hacer hincapié en la burla, ¿sí? Porque los principios feministas, si los analizas, si te pones a analizarlos, rayan en el ridículo. Pero ya nadie se ríe de ellos. La gente los aplaude, les dan leyes, les dan presupuesto público. Entonces creo que es muy importante regresar al feminismo, al rincón patético del manicomio de donde nunca debió salir. Hay que burlarse de la izquierda, hay que burlarse del feminismo, hay que tomar cada una de las ridiculeces y hacerlas evidentes. Me gusta difícilmente, eso. A mí también. Difícilmente vamos a poder ir contra aquellas chicas que ya están muy metidas, muy metidas, porque el progresismo es un virus come carne que te come el cerebro. Que se puede, que habrá quien pueda hacerlo, pero la verdad es que yo considero que va a estar difícil. Yo creo que el grueso de nuestro trabajo va a estar en realidad en el grueso de la población. El feminismo nos ha hecho creer que solo existen dos bandos. O estás conmigo o estás en mi contra y eres un macho y horrible. Entonces, la mayoría de la gente cree que tiene que estar a favor porque no se considera a sí mismo como un macho o como una mala persona. A mí me llegó a pasar. Yo llegué a pensar, bueno, yo no soy homofóbica cuando tenía yo mis dudas sobre la transexualidad. Ay, yo no soy homofóbica, yo no soy transfóbica, yo no odio a nadie, yo no quiero golpear a nadie, yo no quiero matar a nadie. Quizás debo estar a favor. Y hay muchísima gente que está en ese punto. Y el feminismo nos hace creer que el mundo es así cuando en realidad el mundo es así. Están ellas en un extremo, están los violadores y gente verdaderamente machista, porque la hay, sí la hay violadores, hay asesinos, sí los hay, y están en otro extremo. Pero la mayoría de la gente estamos en medio. Es allí donde estamos los antifeministas. No somos violadores, no somos machistas, no somos nada de eso y tampoco estamos con ellas. Hay mucha gente aquí que está empezando a notar que hay algo raro con el feminismo. Aquí algo no me cuadra, no me gusta cómo lo hacen, es que esto no me checa, es que ¿por qué hacen esto así? Y están empezando a cuestionarse, pero no se atreven a posicionarse completamente en contra, porque lamentablemente las feministas son como un perro chihuahua. Son chiquitas, porque son poquitas, realmente es una minoría, el feminismo es una minoría, pero ladra mucho y es muy molesto. Entonces la gente por lo general se asusta y prefiere mantenerse callada y neutra. Y no hay que mantenerse ni callada ni neutra, porque hay una fuerte relación, y eso es quizás lo que más me preocupa, hay una fuerte relación entre feminismo y pedofilia. Así que eso fue lo que a mí me hizo decir, basta, no, y no me voy a quedar callada. Y me voy a oponer, y siempre que pueda decir que me voy a oponer, me voy a oponer. Esta es una lucha que se da en lo cultural. No podemos ir y salir y pelear físicamente. Entonces, nuestra lucha va a ser desde nuestro pensamiento, desde la expresión de nuestro pensamiento y de la misma burla. Con el tema de los infanticidios, que me parecen terribles, voy a ver si no termino jugándole un poco al abogado del diablo. Considero que la culpa del incremento de infanticidios es también responsabilidad del feminismo. ¿Por qué? Porque el feminismo constantemente, y te lo digo como mamá joven, yo fui mamá a los 22 años. Como mamá joven, tú constantemente estás siendo bombardeada por los feministas que te dicen, te arruinaste la vida. Tú, o sea, a mí me lo llegaron a decir, tú que eras tan inteligente, tan brillante en la escuela, mira cómo viniste a acabar, debiste haber hecho esto, debiste haber salido a viajar, ya no lo puedes hacer. Entonces, es un constante bombardeo a las madres jóvenes de que
su papel como madres no vale nada. No vale nada, se arruinaron la vida, son mujeres de segunda clase o de tercera clase, ya nadie da un peso por ellas. Entonces, a mí me llegó a pasar, a mí me llegó a pasar aquí donde me ves, cuando yo tuve a mi tercera hija, fíjate, me pasó esto. Vi un artículo en Facebook de un chico, no voy a decir el nombre, que se había hecho, era muy joven, era un joven abogado aquí en México que tenía uno de los mejores despachos penalistas en el país. Y resulta, yo lo veo, yo digo, se me hace familiar, no se me hace familiar, y resulta que yo tomé clases con él en la facultad. Y yo dije, ¿cómo va a ser que tenga uno de los mejores despachos penalistas en todo el país? Y a mí me consta que yo soy un tarado. Me consta. Yo lo conocí, yo me senté con él y tuve un idiota. Y entonces me cayó a mí el balde de agua fría y dije, bueno, pues él, que tiene tu edad y que es un idiota, él tiene uno de los mejores despachos penalistas en el país, y tú, que según tú eres más inteligente que él, estás aquí encerrada con tu de pañales. ¿Quién es la patética? Y yo creo que estuve como una semana así en bajón. No, ¿por qué? ¿Qué hice con mi vida? ¡Qué horror! Entonces, yo sé cómo se siente sentirse desvalorada, sentir que quizás tiraste tu vida a la basura. Y sabes que muchas mujeres tienden, erróneamente por supuesto, de una forma terrible, sacar esa frustración contra el objeto que identifican como la causa de su vida miserable. Entonces, definitivamente yo encuentro una relación, en este caso, entre el incremento de infanticidios con los constantes bombardeos feministas. A la mujer ya no se le apoya. Si tú vas embarazada y decides no abortar y decides seguir con tu bebé, pues es que eres una estúpida, es que pudiste haber abortado y nada de esto te estaría pasando. Entonces, a la mujer embarazada, a la madre joven, a la madre en general, no se le apoya. No se le ve ni siquiera con respeto. Entonces, es normal que una persona que se encuentra en esta situación debilitada emocionalmente caiga en esto. Y ojo, no estoy justificando, no es mi intención justificar. Mi intención es encontrar la causa real. Porque si encontramos la causa real, podemos encontrar una posible solución. Así como se los dije hace rato a los hombres, su papel como padres es importante. También creo que hace falta que les digamos a las mujeres, hace falta que les digamos a las madres que su labor como madres es importante, que es algo que se hacía en los tiempos primitivos que criticaba Simón de Beauvoir. Y que la misma Simón se encargó de destrozar completamente y ella misma decir que era algo que no valía nada. Claro que vale. Es importante decirles a las mujeres que su papel como madres en esta sociedad es sumamente importante y es valioso. Y que ellas retomen ese valor. Eso es lo que hace falta. Yo ahí encuentro una posible causa que pueda ayudarnos a bajar ese índice. Es cierto, e incluso a tal punto se llega que escuchamos cuando se habla del famoso debate, ¿no?, del aborto, de si el embrión es humano y todo lo demás, se refiere al embrión o al feto como el parásito en el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces ya de esa forma lo estamos deshumanizando de entrada. Y bueno, justamente como vos decís, metele que por culpa de él no pudiste hacer esto, que a mí que me disculpe, yo no quiero menospreciar a nadie, pero parece que la mitad de las mujeres de América Latina iban a ser astronautas y no pudieron porque quedaron embarazadas. Digo, vamos arriba. Todas iban a viajar a Europa, todas. Sí, exactamente. Entonces digo, a ver, vamos a poner un poco los pies en la tierra y vamos a darnos cuenta de la realidad donde vivimos. Los hombres tampoco pensábamos que íbamos a viajar a Europa, tampoco pensábamos que íbamos a ser astronautas. Y creo que, por supuesto, si bien hay muchísima gente que abandona a sus hijos, que me parece algo totalmente pésimo y debería ser penado por la ley, creo que el Estado también ha fomentado esto, y lo escuchaba hoy decirlo a un
político americano, justamente hablando sobre todo este tema afroamericano y todos los problemas que están teniendo ahora. Él también era afroamericano y decía, el momento en el que en Estados Unidos se destruyó a la familia fue cuando se estableció un subsidio para las madres solteras. Él decía, entonces, ¿qué pasa? Ahí, bueno, no era necesario el padre, porque el padre, para muchos el concepto es simplemente el proveedor de dinero. Al sacarlo, vos sos la madre soltera, no necesitas a este hombre, no necesitas tener una familia formada. Entonces, de ahí es que se empiezan a trepar todos los números de abandono del hogar y se aparecen todas estas nuevas generaciones de personas resentidas. Escuchaba el otro día en uno de los programas, un joven me decía que a medida que se legalizó el aborto en Estados Unidos, bajó la criminalidad porque los hogares tenían menos hijos y se cuidaba mejor a los hijos que se tenía y no sé qué. Es una estadística, una conclusión, me parece un poco redundante, porque si vamos a lo que es, hay personas que tienen un montón de hijos y los mantienen a todos bien. Me parece que el hecho de que vos mates a los hijos que te sobran no te va a dar que los hijos que te queden sean hijos de mejor calidad, sino la educación que vos les des. Y la educación vos se las podés dar, sean pocos o sean muchos. Por supuesto que vas a tener dificultades, pero parece que a pesar de todo el empoderamiento enorme que tienen las mujeres hoy, no pueden hacer lo que las mujeres vienen haciendo durante todo el transcurso de la humanidad, que es tener hijos y mantener una familia, cuidarla y criarla, que antes se hacía abajo de un árbol o adentro en el hueco de una piedra o en una cueva en la tierra. Hoy en día, con todo lo que tenemos, parece que es imposible. O sea, la mujer puede emprender lo que sea, menos la difícil tarea que por miles de años han hecho de tener una familia. Gracias al feminismo, en realidad, según el feminismo, las mujeres somos incapaces de todo. Por eso necesitamos cuotas de género, por eso necesitamos hasta para jugar Monopoly necesitamos que nos den la mano. Gracias, feminismo, muchas gracias. No, es tremendo. No olvidé, después voy a buscar el artículo porque está fantástico. El puente feminista. No sé si vos escuchaste, creo que fue en Estados Unidos. Un puente que fue diseñado, construido, ejecutado en su totalidad por el mujeres. Que se cayó que en 3 días. Sí. Bueno. Llegué al final rápido de la historia. Sí, pero terminaba ahí. Evidentemente alguna conspiración del patriarcado. Entonces digo, bueno, evidentemente tenemos que hacer una segunda edición de esto porque faltaron temas para hablar y no quiero que se haga demasiado largo, pero te agradezco por tu tiempo. Invitar a todos a que no solo sigan a Libre Radio, sino a Antifeministas y no me acuerdo el nombre de las otras páginas. Es Antifeministas, Poder Antifeminista. Y por favor únanse a Progrebook, que es ahorita el grupo que traigo más bajo en miembros. Necesito que gente sea necesitamos crear muchos respaldos porque precisamente Facebook es muy progre y amenaza con cerrarnos los grupos a cada rato. Entonces no queremos desaparecer, no queremos perder a los miembros que ya tenemos, así que por favor únanse al grupo y únanse a todos los respaldos.